Mis abuelos eligieron a mi primo sobre mí, y yo era su plan de respaldo hasta que me negué a su plan de vida para mí. Ahora quieren jugar a la familia feliz. Yo, 31M, he vivido con mis abuelos toda mi vida. Mis padres fallecieron cuando era pequeño, así que mis abuelos me adoptaron. Soy hijo único, así que probablemente habría terminado en el sistema de acogida si no me hubieran tomado bajo su custodia. Siempre he estado agradecido con ellos por hacer eso. También reconozco que sacrificaron mucho para criarme. Eran bastante mayores cuando me llevaron a casa. No fue fácil para ellos criar a un niño pequeño, pero aún así me cuidaron. Eran bastante estrictos, pero honestamente no me puedo quejar. Les debo mi vida. No sé dónde estaría si no hubieran intervenido y me hubieran tomado bajo su protección. No recuerdo mucho a mis padres, pero estoy seguro de que les habría recordado a ellos, lo cual tampoco habría sido fácil para ellos. Me trataron como a su propio hijo, pero al mismo tiempo, también intentaron controlar mi vida. No sé si esa era su idea de la paternidad o algo más, pero siempre querían que hiciera exactamente lo que ellos querían. Cuando era niño, me alimentaban con lo que pensaban que era mejor para mí. Me vestían con lo que pensaban que sería bueno para mí. Nunca tuve la oportunidad de opinar sobre nada relacionado conmigo mismo. Quería muchas cosas mientras crecía, pero siempre me las negaban porque mi opinión no importaba. Ni siquiera intenté discutir con ellos porque tenía tanto miedo de que me desecharan o algo así, y no tendría a nadie de mi familia. No eran las personas más cariñosas del mundo, así que siempre tuve miedo de que algún día cambiaran de opinión y tuviera que irme. No es que me trataran mal o algo así. Simplemente eran indiferentes. Creo que era algo generacional. No se sentían cómodos mostrando demasiadas emociones. Solo querían criarme, y al criarme, querían que escuchara todo lo que decían. Nunca se suponía que discutiera, o podrían enojarse. Lo hice, sin embargo. Escuché todo lo que tenían que decir hasta que estaba en la escuela secundaria. Pensaba que sabían más que yo, y tomé cada decisión basada en lo que mis abuelos me decían. Solía ver a mis primos jugar con sus juguetes y tener la mejor ropa de superhéroes, y me llenaba de envidia. Pero siempre me decía que mis abuelos sabían lo que estaban haciendo y si no me compraban juguetes, era por mi propio bien. Nunca pensé que algo estaba mal con su estilo de crianza hasta que fui mayor y pude formar una opinión imparcial. Me habían estado controlando toda mi vida, y no sé si lo hacían a propósito, o si simplemente estaban programados de esa manera. Podría ser algo generacional, pero se sintieron tan cómodos dictando lo que debería, y no debería hacer con mi vida que comenzó a ser natural para ellos. No pensé que fuera un problema cuando era niño, pero a medida que crecía, comenzó a irritarme que tuviera que hacer todo lo que ellos querían que hiciera. Todavía lo hacía, aunque me odiaba por eso. Todavía cumplía con todo lo que me pedían o me decían que hiciera porque tenía miedo de terminar solo. Fue así durante todo el tiempo que puedo recordar, y antes de darme cuenta, estaba llenando mis formularios para la universidad. Siempre quise ir a una escuela de arte, pero, por supuesto, mis abuelos tenían otros planes. No razonaron conmigo ni nada. Simplemente exigieron que estudiara lo que ellos pensaban que era bueno para mí. Ese fue el momento en que toda mi ira estalló. Había estado fermentando en ella durante tanto tiempo que incluso me sorprendió cuando me enfrenté a ellos. Estaban tan sorprendidos como yo. Nunca les había negado nada antes de eso, pero necesitaba tomar el control de mi vida. Nunca me habría perdonado si los hubiera escuchado en ese momento. Querían que estudiara economía, y no tenía ningún interés en eso. Intenté decirles que era un buen artista, pero me ignoraron. Todos mis maestros me habían dicho que podría tener éxito en el mundo del arte. Era tan bueno, pero nada era lo suficientemente bueno para mis abuelos si no cumplía con sus estándares. Comenzaron a mantenerme a distancia después de que llené todos mis formularios para la universidad. Querían que supiera que había cometido un error, así que me ignoraron durante los últimos días de la escuela secundaria. Estaba devastado. Eran los únicos padres que conocía, y simplemente me sacaron de sus vidas como si no importara. Ni siquiera asistieron a mi graduación. Yo era el único que estaba solo. Ningún padre se salta la graduación de sus hijos, y ese fue el día en que realmente dije que no eran mis padres. Los había idealizado y los consideraba mis padres, pero ellos no sentían lo mismo. Si lo hubieran hecho, habrían dejado de lado nuestras diferencias y habrían venido a verme graduarme. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Yo era un proyecto para ellos. Querían que fuera perfecto y escuchara todo lo que me decían. Eran amables conmigo cuando cumplía sus reglas, pero tan pronto como tomaba una decisión con la que no estaban de acuerdo, desaparecían de mi vida. Fue la realización más triste a la que había llegado, pero era cierta.
Me tomó mucho tiempo después de eso aceptar que no me amaban ni se preocupaban por mí como yo lo hacía por ellos. Mi amor era incondicional, mientras que el suyo venía con una lista llena de condiciones. No hablaron conmigo después de la graduación. No hablaron conmigo cuando me fui a la universidad, y ciertamente no hablaron conmigo en los días siguientes. Me acostumbré después de un tiempo. Finalmente era un huérfano, así que no era tan descabellado que no tuviera a nadie de mi familia. Simplemente fue muy difícil llegar a esa conclusión después de haber vivido mi vida adorando a mis abuelos por literalmente salvarme la vida y darme un hogar. No se comunicaron conmigo en absoluto después de que me fui a la universidad. Todavía los veía en reuniones familiares porque mis tíos y tías todavía me invitaban. No tenían ningún problema conmigo o con mi elección de universidad. Yo era otro miembro de la familia para ellos, así que siempre me invitaban a cenar y cosas así. A mis abuelos no les gustaba mi presencia allí, pero tampoco decían nada. Por lo general, me ignoraban o a veces hacían pequeñas charlas como si fuéramos extraños. Simplemente pasaba el rato con mis primos, y solía salir de las reuniones familiares bastante temprano. Realmente no quería que nada me hiciera sentir incómodo debido a la hostilidad entre mis abuelos y yo. Así continuó durante la universidad y la graduación. Les llamé y les dije cuando conseguí mi primer trabajo real, pero no parecieron muy felices al respecto. Había estado trabajando desde la escuela secundaria, pero conseguí un trabajo bien pagado como consultor de arte después de la graduación, y aún así no era lo suficientemente bueno para ellos. Fue un gran logro, pero me sentí más triste que nunca después de mi llamada telefónica con mis abuelos. Todavía tenía algo de esperanza de que algún día me aceptarían si era lo suficientemente exitoso, o ganaba suficiente dinero, pero estaba equivocado. No podían importarles menos por mí solo porque elegí ir a la universidad por mi propia elección en lugar de la suya. Ese día, toda mi esperanza murió. Sabía con seguridad que no podía hacer nada que los hiciera perdonarme. Dejé de llamarlos después de ese día porque sabía que no me querían. Nunca se comunicaron por su cuenta, así que no supe de ellos durante mucho tiempo hasta que un día recibí una llamada. Era mi abuela pidiéndome que fuera a la casa. Inicialmente pensé que tal vez querían resolver las cosas finalmente, y la perspectiva de eso era un poco agridulce. Sí los quería en mi vida nuevamente, pero al mismo tiempo, mi vida era tan pacífica en su ausencia. Me sentí como una persona horrible solo por pensarlo en ese momento. Cuando fui a nuestra casa, sin embargo, me recibieron todos los demás miembros de nuestra familia. Entonces, era una reunión familiar. Sin embargo, me habían invitado después de tanto tiempo, así que debía haber alguna razón. Después de que todos llegaron, mis abuelos nos dijeron a todos que iban a anunciar su testamento. Quiero decir, sabía que estaban envejeciendo, pero aún así, fue como un golpe en el estómago escucharlos decir que querían estar preparados en caso de que algo sucediera. Los escuché atentamente. Estaba seguro de que no iba a recibir nada excepto la casa, y honestamente no quería nada excepto la casa. Necesitaba la casa por el apego emocional que tenía hacia ella. Todos mis tíos y tías tenían sus propias casas, así que estaba seguro de que iba a obtener la casa de todos modos. Ambos abuelos sabían sobre mi deseo de heredar la casa, y me habían asegurado varias veces que la obtendría cuando creciera. Después de que terminaron con casi todo su testamento, llegaron a la casa, y me dejaron completamente desconcertado al dársela a mi primo en lugar de a mí. Me quedé en sus estantes, sin siquiera saber qué decir. Todos mis primos también me miraban, porque era de conocimiento común que algún día obtendría la casa. Cuando tuve suficiente coraje para hablar, les pregunté a mis abuelos qué estaba pasando. Simplemente dijeron que querían dar la casa a su nieto mayor, que era mi primo. Les recordé que me habían prometido la casa. Tenía tantos recuerdos allí. Era el único hogar que conocía. Todas las cosas de mis padres estaban en el ático de esa casa. Mi madre eligió los muebles que estaban en el comedor. Guardé todos los recuerdos de mis padres, aunque nunca llegué a conocerlos. Contenía todos los recuerdos felices de mi tiempo con mis abuelos antes de que todo se arruinara. Les dije que la quería, y me dijeron que habían tomado su decisión. Les supliqué que me la dieran. Entonces, dijeron que podría haberla tenido si los hubiera escuchado, y hubiera elegido una universidad respetable para mí. Dijeron que los había hecho quedar como tontos, así que no merecía tener nada de ellos. Nunca vi esa casa como suya. Siempre fue mía para mí. Y entonces entendí que la excusa del nieto mayor era una tontería. Simplemente querían castigarme por seguir mis propios sueños en lugar de sus sueños para mí. Perdí mucho respeto por ellos en ese momento. Siempre había pensado que podrían no estar equipados para ser buenos padres para mí debido a nuestra diferencia de edad, pero ese día, pensé por primera vez que podrían no ser buenas personas.
Me fui sin decir nada más porque, realmente, ¿qué había que decir después de eso? En los días siguientes, sin embargo, la tristeza dio paso a la ira. Simplemente pensé que si ni siquiera pueden concederme esta única cosa que siempre he querido, tal vez no los necesito en mi vida después de todo. Están perfectamente felices sin ningún contacto conmigo, así que necesitaba seguir adelante con ellos, y aceptar el hecho de que son perfectos solo en mi mente. Han dejado bastante claro que no quieren tener nada que ver conmigo, así que lo único que me vinculaba a ellos eran todas sus facturas que había estado pagando durante algunos años. Me había estado ocupando de todo. Comida, agua, electricidad y medicinas, todo llegaba a su puerta. Nunca hablaron conmigo al respecto. Probablemente pensaron que uno de mis tíos lo estaba haciendo por ellos. Cualquiera que fuera la razón, simplemente no podía estar en sus vidas. Me estaba consumiendo. No eran buenos para mi paz mental. Así que cancelé todos los pagos como un primer paso para estar verdaderamente separado de ellos. Les tomó 18 días darse cuenta de que yo era el que estaba haciendo todos los pagos. Asumí que me llamaban para hablar de eso, pero cuando contesté la llamada, estaban hablando conmigo muy educadamente. Estaba confundido al principio, y luego dijeron que deberíamos ser una familia nuevamente porque mi ausencia no era soportable para ellos. Ni siquiera me tomó 30 segundos darme cuenta de que querían que les pagara las facturas nuevamente. No había forma de que me quisieran de vuelta en sus vidas. Sus egos eran demasiado grandes para que eso sucediera. Les dije que preferiría no ser una familia nuevamente y colgué. ¿Estaba equivocado por no siquiera escucharlos primero y asumir que querían dinero? Actualización 1. Han pasado unos días desde mi llamada telefónica con mis abuelos. Seguí preguntándome si había sido demasiado apresurado al rechazarlos. Tal vez no querían que les pagara las facturas, y simplemente me querían de vuelta en sus vidas. No intentaron contactarme después de esa única llamada durante unas semanas. Todavía estaba enojado con ellos por privarme de esa casa solo porque tomé el control de mi propia vida. Todavía quería ayudarlos con sus facturas y todo, y eso era lo más ridículo. Me echaron a la calle, y todavía quería ayudarlos. Simplemente no podía soportar la idea de que pudieran estar sufriendo por mi culpa. Mi abuelo recibió una pensión generosa después de su jubilación, así que no era que no tuvieran dinero, pero solo quería estar allí para ellos en su vejez. Cuando no me contactaron durante semanas, comencé a pensar que tal vez debería llamarlos y disculparme. Honestamente, no sabía qué había hecho mal, pero me mantenía despierto por la noche. El hecho de que yo pudiera ser la razón por la que nuestra relación nunca sería la misma me estaba consumiendo. No los llamé, sin embargo. Lo hicieron después de un mes más o menos. Mi abuela me llamó y comenzó a asumir que era despiadado y egoísta. Nunca la había escuchado decir cosas tan frías y mezquinas, y de inmediato me hizo llorar. Le pregunté qué había hecho, y se burló y dijo que había dejado de pagar sus facturas porque no me darían la casa. Le dije que lo sentía y que si querían, podía comenzar a pagar sus facturas nuevamente. Me dijo que no necesitaban nada de mí, y que me llamaba para hacerme saber lo ingrato que era y que habían fallado en criarme. Estaba diciendo cosas tan horribles, y todo lo que podía hacer era escuchar y llorar. Nunca me había sentido más solo que en ese momento. Actualización 2. Han pasado un par de meses desde mi altercado con mi abuela, y finalmente fui a terapia. He estado casi deprimido desde que todo sucedió, y mis amigos me han estado presionando para que pruebe la terapia, pero lo he estado posponiendo. Después de 2 meses completos de sentir lástima por mí mismo, finalmente decidí intentarlo, y realmente ayudó. Aprendí muchas cosas que podría haber hecho inconscientemente toda mi vida. Mi terapeuta me dijo que me había estado aferrando a mis abuelos porque sentía que les debía algo. Tenía razón, lo sentía. Sentía que les debía mi vida, así que seguía volviendo a ellos incluso si me lastimaban emocionalmente. Me aseguró que era su culpa, no mía. Los niños no deben sentir que les deben algo a sus padres porque los criaron. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había hecho nada por amor hacia ellos. Hice todo lo que me dijeron cuando era niño porque tenía miedo de que me desecharan. Luego, cuando crecí, hice todo por ellos para pagar la deuda de criarme. Fue como si se abriera una puerta en mi mente, y podía ver todo claramente. Fue desgarrador darme cuenta de que no significaba tanto para ellos. Los había estado adorando por salvarme y hacerme lo que soy hoy. Pero en realidad, fueron ellos quienes me arruinaron. Era una persona insegura. Siempre me aferraba a alguien por amor. Siempre le rogaba a otras personas que no me dejaran porque me inculcaron todos esos miedos. Fueron malos padres para mí, y me castigaron por darme cuenta de eso después de tantos años. Actualización 3. Finalmente reuní suficiente coraje para enfrentar a mis abuelos. Han sido una presencia constante en mi vida,
incluso cuando no estaban físicamente allí. No creo que pudieran decir lo mismo. Decidí hablar con ellos cara a cara en lugar de llamar. Todos los demás miembros de mi familia todavía me invitaban a una reunión, pero no he asistido a una desde que mis abuelos anunciaron su testamento. Han estado preocupados por mí, y recibí llamadas de ellos para ver cómo estaba. Nunca tomaron partido, y estaba agradecido por eso. Podría haber elegido fácilmente a mis abuelos y olvidarme de mí, pero fue reconfortante que también se preocuparan por mí. Así que la próxima vez que me invitaron, fui. Fue sorprendente para todos ellos, ya que no me había presentado por un tiempo, pero las caras de mis abuelos estaban congeladas en shock. Probablemente pensaron que nunca tendrían que verme de nuevo. Yo tampoco quería verlos. Solo quería un cierre, y no podría obtenerlo si no los enfrentaba directamente y les decía lo que me hicieron. Necesitaban bajarse de su pedestal y ver los errores que cometieron. Les dije a mi familia que no me quedaría por mucho tiempo, y que solo quería tener una conversación con mis abuelos. Mis abuelos, por otro lado, no querían ir a ningún lugar privado conmigo, en cambio, me pidieron que dijera lo que tenía que decir frente a todos. Así que eso fue lo que hice. Les dije que eran malos cuidadores para mí, me hicieron sentir como si no fuera lo suficientemente bueno. Siempre tenía miedo de que me abandonaran si me salía de la línea incluso una vez. Me hicieron sentir como si les debiera por darme un hogar. Me escucharon atentamente por un tiempo, y luego estallaron. Me dijeron que sí les debía porque si no fuera por ellos, habría sido un huérfano sin hogar. Dijeron que debería estar agradecido de que decidieron llevarme a casa y no dejarme como un vagabundo. También fue horrible. El lenguaje que estaban usando era tan terrible que hizo llorar a un par de tías. Dijeron que me dieron todo, y aún así los desafié. Me dijeron que tenían sueños para mí, y me negué a seguirlos como el ingrato que era. Mis primos intervinieron en ese momento, y les dijeron a nuestros abuelos que básicamente se callaran. Honestamente, no podía decir nada porque no esperaba este nivel de hostilidad de ellos, pero mis primos me respaldaron. Cuando pude hablar de nuevo, les dije firmemente que no eran nada para mí. Su amor era tan condicional que ya no era amor. No pueden controlar toda mi vida, y esperar que esté de acuerdo con eso. No dijeron nada después de eso, así que dije lo que quería, y me fui con la promesa de no volver a verlos. Actualización 4. Hola, chicos. Me aislé después de mi pelea con mis abuelos hace unos meses. Fiel a mi promesa, no me había comunicado, y no planeaba hacerlo nunca. Mis tíos, tías y primos se comunicaron conmigo, pero solo les envié mensajes para hacerles saber que estaba bien. Me tomó 8 semanas completas finalmente salir con mis primos. Me habían estado molestando para que saliera con ellos. Me dijeron que no iban a hablar con nuestros abuelos después de lo que dijeron e hicieron conmigo. Estaba agradecido por su apoyo. Finalmente salí con ellos, y fue bastante genial tener una familia que no quería nada de mí. Simplemente querían estar conmigo sin condiciones, y se sentía un poco extraño. Todavía me estoy acostumbrando a ese sentimiento, y confiando en otros miembros de la familia para que no se aprovechen de mí. Mi primo mayor me dijo que la casa era mía si la quería, pero me negué. Contraté mudanzas para sacar las cosas de mis padres de allí, pero ya no quería la casa. Cuando lo pensé, ahora contenía malos recuerdos para mí. Mis abuelos no eran mis padres, por mucho que quisiera que lo fueran. Simplemente no lo eran, y no había razón para que me aferrara a esa casa que me recordaba a ellos. No quería que me recordaran a ellos. Finalmente era feliz sin tenerlos en mi vida. Mi terapeuta vio una gran diferencia en mi comportamiento y estaba contento con mi progreso también. Me estaba mejorando cada día y rompiendo todas las cadenas metafóricas que me pusieron en los tobillos. Moral: el amor y el apoyo familiar deben ser incondicionales. Es importante establecer límites saludables y no permitir que otros controlen nuestras vidas, incluso si son familiares. La verdadera felicidad viene de vivir auténticamente, y rodearse de personas que te valoran por quien eres, no por lo que pueden obtener de ti.